Estaba de pie en la cocina moderna y elegante de nuestro chalet en La Moraleja, mirando fijamente los restos carbonizados de lo que una vez fue mi pasaporte. La última voluta de humo se elevaba sobre la isla de mármol importado, dejando en el aire el olor acre a plástico quemado. La cubierta azul era ahora una cáscara negra y arrugada, cuyos bordes se desmoronaban como ceniza. Mi mujer, Aldara, estaba sentada a pocos metros, bebiendo tranquilamente un zumo depurativo. Sus dedos, con una manicura impecable, se deslizaban por la pantalla de su móvil como si no fuera la persona que acababa de prenderle fuego a mi documento de identidad. Ni siquiera levantó la vista cuando le hablé. «No lo necesitas», dijo con esa voz cargada de un desdén que yo había llegado a odiar. Sonrió con suficiencia, como si acabara de contar el chiste más ingenioso. «Quédate en casa y cuida de los niños. Es lo que hacen los maridos fracasados. Yo me voy a tomar un descanso». Un descanso. Así lo llamaba ella. Mañana se iba a Ibiza con su amante, Damián. Creía que yo no lo sabía. Creía que era demasiado estúpido, demasiado absorto en mi trabajo para darme cuenta de los mensajes de WhatsApp a altas horas de la noche, de los viajes de chicas, de cómo había empezado a arreglarse de forma espectacular cada vez que salía. Pero yo lo sabía, llevaba meses sabiéndolo. Lo que ella no sabía, lo que no le había dicho a nadie, era que acababa de cerrar el negocio de mi vida. Mi empresa emergente, ese pequeño proyecto en el que había invertido 15 años, acababa de ser adquirida por una multinacional por 1.000 millones de euros. 1.000 millones. Dinero en mi bolsillo, libertad en mis manos. Y ella no tenía ni la más remota idea. Se lo había ocultado incluso a ella porque quería sorprenderla, regalarle una nueva vida. Quizá comprar esa villa en la Toscana de la que habíamos hablado años atrás, cuando ella todavía me miraba como si yo fuera alguien importante. Pero ahora veía la verdad. Ella no se merecía la sorpresa. No me merecía a mí. No dije una palabra mientras terminaba su zumo y subía las escaleras tarareando, como si hubiera conseguido una gran victoria. Esperé a que la casa quedara en silencio. Los niños dormían en sus camas, sus respiraciones acompasadas llenando la quietud. Entonces me moví. Saqué una bolsa de lona del armario y metí ropa, mi portátil y algunas cosas esenciales. Abrí la caja fuerte de mi despacho, cuya combinación ella desconocía. Fajos de billetes y varios documentos. Y la llave de repuesto del coche que había comprado el año pasado sin decírselo. No necesitaba mucho. Esto no era una huida desesperada. Era un movimiento calculado. Era yo recuperando el control. Antes de irme, volví a la cocina. Las cenizas del pasaporte seguían allí, una mancha negra sobre el mármol. Saqué un bolígrafo y un bloc de notas del cajón y garabateé un breve mensaje. «Tienes razón. Me quedaré en casa. Pásalo bien en tu viaje». Dejé la nota junto a las cenizas, sabiendo que la vería por la mañana. Pensaría que era una rendición. Se reiría. Quizá le enviaría un WhatsApp a Damián contándole lo patético que era. Que lo hiciera. Cerré la puerta principal tras de mí. Me subí al Audi cocho negro al que ella nunca había prestado atención, y me adentré en la noche. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras conducía hacia el centro. Mi mente era un torbellino, pero mi corazón estaba en calma. Yo no era el hombre roto que ella creía haber dejado atrás. Era algo más, algo que nunca esperaría. La suite del ático en la que me registré era un mundo aparte de nuestro chalet. Paredes de cristal, vistas del horizonte de Madrid, un silencio que se sentía como poder. Dejé la bolsa, me serví un whisky del minibar y me senté en un sofá de cuero, contemplando la ciudad. Mi teléfono vibró. Sería Aldara. No lo miré. Todavía no. Necesitaba este momento para respirar, para sentir el peso de lo que había hecho. 1.000 millones de euros. Un pasaporte quemado. Una esposa que pensaba que me había vencido. Los niños estarían a salvo con mis padres por un tiempo. Me ocuparía de eso mañana. Esta noche era para recuperar mi vida. Me recliné sorbiendo el whisky, dejando que el calor en mi garganta se mezclara con el fuego de mi pecho. Ella pensaba que me había enjaulado, que me había convertido en una marioneta para quedarse en casa mientras ella se iba a bailar con su amante. Pero me había subestimado gravemente. No me iba a quedar en casa. No estaba arruinado y, desde luego, no estaba acabado. Mañana, ella se despertaría en una casa vacía, enfrentándose a una dura realidad. Le había dejado algo que no podría ignorar. No solo la nota, sino el primer temblor de la tormenta que estaba a punto de desatar. Esto no era el final, era solo el principio. Me desperté con el sol entrando a raudales por las ventanas panorámicas de mi nueva suite. Madrid se extendía a mis pies como un mapa de posibilidades. El sofá de cuero crujió cuando me levanté.
estirando el cuello, rígido por haber dormido en una postura extraña. Pero mi mente estaba clara. Anoche había abandonado esa casa. Había abandonado a Aldara y su pequeño y arrogante juego, y ahora era libre. La bolsa de lona en la esquina me recordaba lo poco que había necesitado llevarme. En la mesa de centro de cristal mi teléfono vibraba. 10 llamadas perdidas, docenas de mensajes, todos de ella. No los leí. Sabía lo que dirían. Primero confusión, luego ira. Luego alguna excusa patética. Se habría despertado con una cama vacía, un marido desaparecido y esa nota junto a las cenizas de mi pasaporte. Bien. Que se consumiera en su propia incertidumbre. Me di una ducha, dejando que el agua caliente lavara los últimos vestigios de nuestra antigua vida. Me puse una camisa limpia y unos vaqueros. Ropa que ella nunca me habría elegido. Mi primera llamada fue a mi abogada, Elvira. Respondió al segundo tono, su voz tan tranquila y profesional como siempre. Te has levantado temprano. ¿Qué ocurre? Le conté todo. Aldara quemando mi pasaporte. Su viaje a Ibiza con Damián. Cómo se había burlado de mí, tratándome como a un perdedor arruinado. Y entonces solté la bomba. He vendido la empresa emergente. 1.000 millones de euros. El acuerdo se cerró ayer. Hubo un silencio, seguido de un silbido bajo. Dios mío, Ciro. Enhorabuena. Entonces, ¿qué quieres hacer con ella? Miré el horizonte y sonreí. Bloquéalo todo. Cuentas conjuntas, tarjetas, cualquier acceso. Quiero congelarla por completo. A continuación llamé a Fermín, mi socio y el único amigo que me había apoyado en los malos tiempos. Él había estado allí cuando firmé el acuerdo, sonriendo como un niño en Navidad. Eres un genio, me había dicho entonces. Y ahora, cuando le dije que había dejado a Aldara, se rió. Ya era hora. ¿Cuál es el plan? Le dije que tenía que mover algunas piezas, hablar con algunas personas. Se ofreció a mantener a la prensa a raya cuando se filtrara la noticia de la venta. Mantengamos tu nombre fuera de los titulares por ahora. Estuve de acuerdo. La discreción era mi arma. Hacia el mediodía recibí un mensaje de Elvira. Hecho. Cuentas congeladas. Lo único que tiene es el efectivo que lleva encima. Me imaginé a Aldara en Ibiza, intentando pagar un cóctel, y al camarero diciéndole: Lo siento, señora. Su tarjeta ha sido rechazada. Me llamaría entonces. Furiosa, exigiendo respuestas. No contestaría. Me preparé un café solo y bien cargado en la máquina de la suite y me senté en el escritorio. Abrí el portátil y planeé mi siguiente movimiento. El ático lo había pagado en efectivo. 1 millón de euros por adelantado. Sin hipotecas, sin rastro que me vinculara a él. Usé una sociedad fantasma, que Fermín había creado hacía años para temas fiscales. Aldara nunca me encontraría aquí, ni siquiera sabía que podía permitirme un lugar como este. Para ella, yo seguía siendo el hombre que apenas llegaba a fin de mes, el marido inútil del que se reía. Ahora necesitaba aliados. Gente que me ayudara a convertir este desastre en algo que yo controlara. Mi primer objetivo fue la prometida de Damián, Nerea. Ella no tenía ni idea de que su hombre estaba en un avión rumbo a Grecia con mi mujer, bebiendo vino y riéndose de lo bien que nos habían engañado. Conseguí su número a través de un amigo común y la llamé para quedar. Es urgente. Su voz era cautelosa, pero aceptó. En una cafetería del centro, en 1 hora. Cogí las llaves del coche y salí. Nerea me esperaba en una mesa del rincón. Llevaba el pelo rubio recogido, y su rostro estaba tenso por el estrés. No me conocía bien, solo como el marido de Aldara, el tipo callado en las fiestas. Me senté, pedí un café y fui directo al grano. Damián te está engañando con Aldara. Están en Ibiza ahora mismo. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se entrecerraron. No te creo, dijo, pero su voz temblaba. Saqué mi teléfono y le mostré las fotos que había tomado un detective privado. Aldara y Damián embarcando en el avión. La mano de él en la pierna de ella. Ella riendo como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. El rostro de Nerea se descompuso, pero no lloró. Se quedó mirando y susurró. Ese cabrón. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. No he venido a hacerte daño. He venido porque creo que podemos ayudarnos. Quemó mi pasaporte para tenerme atrapado mientras se escapaban. Pero no estoy atrapado. Tengo recursos. Muchos más de los que ellos creen. Y voy a usarlos. Nerea levantó la barbilla, con la mandíbula apretada. ¿Qué quieres decir? Le hablé de la venta, del dinero, del poder que ahora tenía. Creen que han ganado. Ni se lo imaginan. Necesito pruebas, Nerea. Algo que los hunda por completo.
Ella asintió lentamente y sacó su propio teléfono. Sé la contraseña de su cuenta en la nube. Déjame mirar algo. Nos quedamos sentados en silencio mientras ella buscaba en las carpetas de respaldo de Damián. Sus dedos se detuvieron. Dios mío, murmuró, girando la pantalla hacia mí. Son mensajes de WhatsApp, docenas de ellos. Damián y Aldara planeando cómo vaciar nuestras cuentas. Cómo hacerme quedar a mí como la mala y a ti como el tonto mientras ellos viven a lo grande. Dice que estás arruinado, leyó Nerea en voz alta. Que nunca te recuperarás. Solté una risa amarga. Pronto descubrirá lo equivocado que está. Nerea me tendió el teléfono. Quédatelo. Úsalo. Quiero que pague. Copié los mensajes y se los envié a Elvira con una nota. Empieza a preparar la demanda. Esto no era solo venganza. Se trataba de justicia. Aldara pensó que estaba quemando mi vida cuando quemó ese pasaporte, pero lo único que hizo fue encender la mecha. Le di las gracias a Nerea, prometí mantenerla informada y salí de la cafetería sintiendo un fuego en el estómago. El ático, mi nuevo cuartel general, me esperaba. Ya no me escondía. Estaba cazando. Esa noche me senté en el ático. Las luces de la ciudad brillaban como 1.000.000 de pequeños ojos, observándome mientras reconstruía mi vida. Mi portátil estaba abierto, mostrando los mensajes de WhatsApp del teléfono de Damián, cortesía de Nerea. Cada mensaje era una daga que Aldara y su amante habían planeado clavarme en la espalda. Cada palabra quemaba, pero no podía dejar de leer. No sospecha nada, había escrito Damián. Todavía cree que va a conseguir algo grande. Ya se dará cuenta cuando le vaciemos las cuentas. La respuesta de Aldara. Está demasiado ocupado haciendo de papá. No se dará cuenta hasta que el dinero se haya ido. Llevaban meses planeándolo. Drenar los fondos, hacerme parecer un fracasado y escapar a su vida de fantasía. El chiste era para ellos. No estaba arruinado. No era un tonto ignorante. Y desde luego no estaba acabado. Caminé de un lado a otro sobre el suelo de madera, llamando de nuevo a Elvira. Pegué el teléfono a mi oído cuando contestó. ¿Recibiste los mensajes? Sí. Su voz era tranquila pero afilada. Esto es fraude, Ciro. Es la prueba definitiva. También estoy recuperando las grabaciones de las cámaras de seguridad de tu casa desde la copia en la nube. Te las envío ahora. Hizo una pausa y añadió. Estás muy tranquilo para ser un hombre cuya esposa acaba de quemar su pasaporte. Solté una risa seca. La calma es todo lo que me queda. Envíamelas. Quiero que esto sea irrefutable. Elvira prometió tener los borradores legales listos por la mañana. Órdenes de alejamiento, congelación de activos, todo el arsenal. Colgué y me dejé caer en el sofá, frotándome las sienes. El ático estaba en silencio, demasiado silencioso, pero me daba espacio para pensar. No solo estaba luchando por dinero o por orgullo, era por mis hijos, por la vida que había construido. Aldara podía quemar mi pasaporte, pero no podía quemar eso. 10 minutos después, llegaron los videos. Eran clips granulados de las cámaras de seguridad que instalé el año pasado, después de que Aldara fingiera un intento de robo. Afirmó que alguien había forzado la puerta trasera, pero yo nunca la creí. Ahora, viendo los videos, entendí por qué. La mostraban dejando entrar a Damián a escondidas en el garaje a altas horas de la noche. Se reían mientras entraban tambaleándose. En otro, ella registraba mi escritorio, probablemente buscando dinero en efectivo o extractos bancarios. Incluso saludó a la cámara una vez, burlándose de mí, pensando que nunca lo revisaría. Estúpida. Guardé cada instante. Lo etiqueté para Elvira. Esto no era solo una prueba, era munición. El teléfono vibró de nuevo. Cariño, ¿dónde estás? Mis tarjetas no funcionan. Llámame. Sonreí, imaginándola en Ibiza, impaciente con sus ridículos tacones, probablemente gritándole a algún pobre empleado del hotel. Damián también estaría sudando, ahora que Nerea habría informado a su empresa de sus largas vacaciones. No respondí. Que esperara. Tenía peces más grandes que freír. Llamé a Nerea de nuevo. Acababa de salir del apartamento de Damián. He encontrado más, dijo, su voz firme. Recibos, billetes de avión, reservas de hotel, todo a nombre de él, pero pagado con tu tarjeta. Mi tarjeta. La tarjeta conjunta que ella tenía vinculada a su teléfono para emergencias. Apreté los dientes. Envíamelo. ¿Estás bien? Suspiró. No, pero lo estaré. No voy a dejar que se salga con la suya. Admiré su fortaleza. Ella era un daño colateral, como yo, pero no se estaba derrumbando. Estaba luchando. Los recibos llegaron a mi bandeja de entrada.
Billetes de avión en primera clase, suites en resorts de lujo en Grecia. Miles de euros gastados en cenas que yo nunca había probado. Cada cargo era una bofetada, pero también un regalo. Pruebas. Se lo reenvía a Elvira con una nota. Añade cargos por robo. La noticia de la venta de mi empresa emergente aún no era pública. Fermín la mantenía en secreto, pero el dinero ya estaba en mis nuevas cuentas. Cuentas extraterritoriales. Intocables. Aldara pensaba que me había dejado sin nada, ni siquiera había arañado la superficie. Me recliné mirando al techo. El ático olía a pintura nueva y a cuero, el olor de un comienzo limpio. Pensé en mis hijos, de 6 y 8 años. Estarían confundidos esta mañana porque no les había preparado sus tortitas. Mis padres se estaban ocupando de ellos, pero pronto tendría que verlos, explicarles la situación sin envenenarlos contra su madre. Eso sería difícil. Aunque la odiara, no quería que mis hijos odiaran a su madre. Se merecían algo mejor que nuestro desastre. Mis pensamientos se dirigieron a Damián, el arrogante bastardo. Abrí la web de su empresa, un pequeño grupo de inversión. Su perfil presumía de integridad y confianza del cliente. ¡Qué hipócrita! Nerea dijo que había enviado un correo electrónico a su jefe con las capturas de pantalla de los WhatsApp y la información sobre sus pequeñas vacaciones. A estas alturas estaría recibiendo llamadas, tratando de explicarse, que se ahogara en ellas. En mi portátil, los videos seguían reproduciéndose. Aldara y Damián en mi casa, en mi espacio, actuando como si fuera suyo. En uno, la veía quemar mi pasaporte. Lo sostenía sobre la llama del gas de la cocina con unas pinzas, riéndose mientras prendía. «Adiós, perdedor», decía dejándolo caer sobre la encimera. Detuve la imagen y la guardé. Era la prueba A. Malicia premeditada. A Elvira le encantaría. Me levanté, me estiré y caminé hacia la ventana. La ciudad zumbaba, ajena a mi guerra. No solo estaba reuniendo pruebas para defenderme, estaba construyendo un caso para enterrarlos. Robo, fraude, tal vez incluso destrucción de la propiedad. No me interesaba que fuera a la cárcel. Solo quería que quedara totalmente expuesta, financiera y socialmente. Y lo mismo para Damián. Quería que sintieran lo que es perderlo todo. Un nuevo mensaje de Nerea. «Me está llamando». No le cojo el teléfono, respondí. «Sigue ignorándolo. Mantente fuerte». Me envió un emoji de pulgar hacia arriba. Me gustaba más cada minuto que pasaba. No era solo una víctima, era mi socia en esto, lo supiera o no. Volví a sentarme, abrí un documento en blanco. El verdadero plan estaba tomando forma. No solo defensa, sino ataque. Iba a exponerlos. No con acusaciones ruidosas, sino con hechos silenciosos e irrefutables. Tenía una amiga periodista a la que una vez ayudé con una fuente para un artículo de tecnología. Me debía una. Le encantaría esto. Traición de una mujer de la alta sociedad del barrio de Salamanca, dinero, sexo, todos los elementos de un culebrón. Le envié un correo electrónico. Tengo una exclusiva. De momento, extraoficial. ¿Café mañana? Mordería el anzuelo. Ya podía ver los titulares. El reloj pasó de la medianoche, pero no estaba cansado. La adrenalina me mantenía alerta. Cada mensaje, cada vídeo, cada recibo era un ladrillo en el muro que estaba construyendo. Un muro que nunca podrían escalar. Aldara había intentado borrarme de su vida. No sabía que acababa de pasarme una cerilla. Estaba sentado en el escritorio de la suite, la pantalla del portátil brillando con esos malditos mensajes y videos. Pero mi mente ya no estaba en ellos. Mis pensamientos viajaron lejos, muy lejos. Hasta el principio, 12 años atrás, cuando Aldara y yo nos conocimos. Yo era solo un programador desaliñado entonces, encorvado sobre un viejo portátil en una oficina que olía a cables y a café rancio. Ella entró con una amiga, con ojos brillantes, una sonrisa que desarmaba y un vestido que parecía absorber la luz. Llevaba 16 horas seguidas depurando código. Tenía el pelo revuelto y la camisa arrugada, pero a ella no le importó. «Pareces alguien que está construyendo el futuro», dijo, apoyándose en mi mesa. Yo sonreí, tímido y torpe, y le dije que solo era una estúpida idea para una aplicación. Pero ella se quedó. Hizo preguntas, escuchó como si realmente le importara. Esa era la Aldara de la que me enamoré. La que vio algo en mí cuando yo no era nadie. Ahora, mirando las luces de la ciudad, me preguntaba a dónde se había ido esa chica. En aquel entonces, yo estaba lleno de ambición. Trabajaba hasta tarde, subsistiendo a base de pasta barata y esperanza. A ella le encantaba al principio. Me llamaba su soñador. Decía que estaría a mi lado cuando triunfara. Nos casamos 2 años después,
una pequeña ceremonia en el jardín de sus padres. Yo llevaba un traje alquilado, ella brillaba con un vestido blanco. Le prometí el mundo, y lo decía en serio. Pero a medida que mi empresa emergente crecía, también lo hacían sus expectativas. La aplicación se convirtió en una plataforma, la plataforma en una empresa, y de repente, ya no era un soñador, era una máquina que ella quería dirigir. Empezó a elegir mi ropa. Mis viejos vaqueros eran una vergüenza ahora que tenía que reunirme con inversores. Mis amigos de la universidad eran demasiado vulgares. Me empujó hacia su círculo de amigos sofisticados. Incluso mi familia fue apartada. Inventaba excusas para evitar cenar con mi madre o mi hermano Gaspar. No encajaban con su vibra. Y yo lo permití. Esa es la parte que más me duele ahora. Estaba tan centrado en construir algo real, algo duradero, que no vi que ella me estaba rehaciendo como un accesorio para sí misma. Las noches hasta tarde en la oficina no eran solo por trabajo, eran un escape de sus constantes críticas, de sus pequeños comentarios sobre cómo ya no era divertido. Ella quería lujo, estatus, una vida de Instagram. Yo seguía siendo el tipo que prefería solucionar un error informático a tomar champán en alguna gala. Con el tiempo, me convertí en una versión de mí mismo seleccionada por ella. Afeitado, abotonado hasta arriba, callado en sus fiestas porque así me había entrenado. Pensé que era un compromiso. No lo era. Era control. Quemar el pasaporte. Ese fue su movimiento final. Su forma de decirme que ya no importaba. Quédate en casa, se burló, como si yo fuera un perro que podía atar mientras ella se escapaba con Damián. No solo quería borrarme del cuadro. Quería inmovilizarme, convertirme en una nota al pie impotente en su nueva y brillante historia. Me serví un vaso de agua del fregadero de la suite y lo bebí de un trago. Los recuerdos me golpearon con más fuerza. 12 años, 2 hijos, una vida que construí ladrillo a ladrillo. Y ella le prendió fuego como si fuera basura, pero no sabía ni la mitad. No sabía que había vendido la empresa, que había convertido ese sueño de sótano en 1.000 millones de euros. Para ella, yo seguía siendo el programador sin un duro, el marido inútil del que podía burlarse. Estaba casada con una mentira, pero no la que ella pensaba. Caminé hacia la ventana y apoyé la mano en el frío cristal. La ciudad zumbaba abajo, viva e indiferente. Pensé en los primeros días, cuando nos quedábamos despiertos hasta tarde soñando con viajes que no podíamos permitirnos. Como esa villa en Florencia que una vez dibujé en una servilleta, ella se rió y dijo que iríamos algún día, cuando yo lo lograra. Lo había logrado. Vaya si lo había logrado. Y ahora estaba solo en una suite, y ella estaba en Ibiza bebiendo vino con el hombre que creía que se la había quedado. La ironía me retorcía las entrañas. Pasé años construyendo algo para nosotros, para los niños, y ella lo había cambiado por una aventura y un bronceado. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de ella. Deja de hacer el idiota. ¿Dónde está el dinero? No respondí. Lo descubriría pronto. Cuando las tarjetas siguieran siendo rechazadas. Cuando las promesas de Damián se desvanecieran en el aire. Ya no era el hombre con el que se casó, el soñador ingenuo que podía moldear a su antojo. Era otra cosa ahora, algo que había subestimado. Los videos de las cámaras, los mensajes de Nerea, los recibos, eran piezas de un rompecabezas. Pero no se trataba solo de pruebas, se trataba de recordar quién era yo antes de conocerla. Pensé en los niños de nuevo. En cómo los vestía como pequeños muñecos para sus redes sociales. En cómo ponía los ojos en blanco cuando los llevaba al parque en lugar de algún café de moda para un almuerzo. Había convertido a nuestra familia en un telón de fondo para sí misma. Y yo lo había permitido. No más. Recuperaría a mis hijos. Les daría una vida que no se tratara de me gusta o filtros. Les enseñaría el mundo. Florencia tal vez como me lo había prometido a mí mismo años atrás. Que Aldara se quedara con su Ibiza. Yo me quedaría con lo real. Volví a sentarme pasándome una mano por el pelo. La suite se sentía demasiado grande, vacía. Pero era mía. No había rastro de ella aquí. Ni su perfume, ni sus exigencias, ni sus burlas. Solo yo y la verdad. Quemó mi pasaporte para dejarme en tierra. Para cortarme las alas mientras ella volaba. Pero yo no era el plan B que ella creía. Yo era el evento principal. El hombre que construyó un imperio mientras ella estaba ocupada posando. Se burló de mis amigos, de mis raíces. Pensó que me había superado. Ahora, iba a recordarle que el hombre al que quemó no era su trampolín. Era la montaña entera. Cerré el portátil. La pantalla se oscureció. Mañana me reuniría con mi amiga periodista y empezaría a sentar las bases para exponer este desastre.
Pero esta noche simplemente me senté allí, dejando que el pasado se asentara a mi alrededor como polvo. 12 años con una mujer que nunca me conoció realmente. 12 años de encogerme y doblegarme para encajar en su molde. Se acabó. La mentira con la que se casó estaba muerta. El hombre real apenas estaba empezando. Me despertó el suave zumbido del aire acondicionado de la suite. La ciudad fuera de la ventana aún dormía. Mi teléfono estaba en silencio. No más llamadas, no más mensajes de Aldara. Solo una quietud que se sentía como una victoria. Había cortado todo contacto anoche. Silencié las notificaciones, dejándola que se cociera en el caos que había creado. A estas alturas estaría en Ibiza, probablemente despertándose ante una serie de tarjetas rechazadas y un novio que no podía cubrir los gastos. Me la imaginé furiosa, pasándose las manos por el pelo, exigiendo respuestas a un personal de hotel al que no le importaba. Bien, que lo sintiera. Salí de la cama, mis pies descalzos sobre el frío suelo de madera, y me preparé un café. Fuerte, solo, sin adornos. La suite olía a libertad, y estaba listo para usarla. Primero, una llamada a Elvira. ¿Situación?, pregunté, sorbiendo de mi taza. Ella fue concisa. Las cuentas conjuntas están bloqueadas, las tarjetas canceladas. Lo único que tiene es el efectivo que llevaba encima. El fideicomiso extraterritorial está establecido. Tus 1.000 millones están a salvo. No puede tocar un céntimo. Asentí, aunque no podía verme. ¿Y la casa? La voz de Elvira se agudizó. Transferencia de la escritura completada. La he puesto a nombre de una sociedad limitada. No puede reclamar nada a menos que lo pelee en los tribunales. ¿Y con qué dinero? Sonreí. El chalet. Nuestra grande y brillante jaula en La Moraleja era, a todos los efectos, mía. Aldara podía llamar a la puerta todo lo que quisiera. No podría entrar. Me había convertido en un fantasma, y se sentía bien. Tirando de hilos que ella ni siquiera sabía que existían, sin llamadas, sin explicaciones. Revisé mi nueva aplicación bancaria. Cuentas limpias y segregadas, rebosantes con los beneficios de la venta. Fermín también había transferido su parte, pero la mía era la del león. 1.000 millones. Ahí, como un arma cargada. Aldara pensaba que estaría luchando por sobrevivir. No tenía ni idea de que llevaba años planeando esto. Movimientos silenciosos. Sociedades fantasma. Fideicomisos de los que ella nunca había oído hablar. Yo no era el tonto que ella había pintado. A continuación, le envié un mensaje a Nerea. ¿Cómo va todo? Respondió rápidamente. Damián está entrando en pánico. Su empresa le está presionando. Yo estoy bien. Gracias. Me gustaba más cada día que pasaba. Ella también había recibido su propio golpe, pero no se estaba desmoronando. Le había enviado a su jefe los mensajes, los recibos, todo, y ahora Damián estaba sintiendo la presión. Su cómodo trabajo probablemente se había esfumado. Engañar a tu prometida con una mujer casada no queda bien en el currículum. Respondí. Mantente fuerte. Volverá pronto. Nerea envió un emoji de un puño. Nos diéramos cuenta o no, éramos un equipo ahora. Pasé por la suite, con el café en la mano, pensando en mi próximo movimiento. Los niños estaban a salvo con mis padres, alimentados y probablemente preguntando dónde estaba. Los llamaría más tarde, lo mantendría ligero, pero hoy necesitaba concentrarme. El mundo de Aldara se estaba desmoronando, y yo era el arquitecto. Volví a poner el vídeo de la cámara de seguridad de la casa, viendo en bucle cómo quemaba mi pasaporte. Esa sonrisa, esa risa, me alimentaba. Intentó dejarme en tierra, pero yo ya estaba volando. El teléfono sonó. Un correo electrónico de Elvira. Códigos de la cerradura de la casa cambiados. Estará cerrada cuando llegue. Perfecto. La imaginé bajándose del taxi, arrastrando sus maletas de diseño, tecleando el viejo código. Nada. Gritaría, me llamaría, tal vez incluso llamaría a la policía. Que lo hiciera. La sociedad limitada era ahora la propietaria, y yo tenía todo el derecho a proteger mi propiedad. Se quedaría fuera, con sus estúpidos tacones, pareciendo una idiota. Pero necesitaba golpear más fuerte. No solo el dinero, no solo la casa. Quería que quedara expuesta, que su pequeña vida perfecta fuera desvelada para que todos la vieran. Fue entonces cuando recordé a Sol, mi amiga periodista a la que le debía una. Cogí el portátil y le envié un mensaje. Hola, tengo una historia increíble para ti. Influyente de La Moraleja, doble vida, dinero, traición, todo el lote. ¿Café hoy?
Extraoficial por ahora. Respondió en minutos. Claro. A las 2 en nuestro sitio de siempre. Sonreí. Sol amaba una buena exclusiva, y esta era un banquete. Pasé la mañana investigando más a fondo. Cotejé los recibos que Nerea me envió con las grabaciones de las cámaras. Cada movimiento que Aldara y Damián habían hecho era descuidado, rastreable. Usaron mi tarjeta para todo, vuelos, hoteles, incluso un maldito masaje en pareja. Lo guardé todo, haciendo el expediente más grueso. Elvira lo usaría para el aspecto legal, pero Sol lo convertiría en una historia que quemaría la preciada imagen de Aldara hasta los cimientos. Todos esos seguidores, esos patrocinios de marcas, los perdería de la noche a la mañana. Al llegar el mediodía, estaba inquieto. Cogí las llaves y me dirigí a la cafetería temprano. Estaba tranquilo, solo unas pocas personas tecleando en sus portátiles. Me senté en una mesa del rincón, pedí un café solo y esperé. Sol llegó puntual. Pelo negro recogido, portátil ya fuera. «Te ves diferente», dijo mientras se sentaba frente a mí. Me encogí de hombros. Nuevo capítulo. ¿Lista? Sus ojos brillaron y se inclinó hacia adelante. Dispara. Le di un resumen. Sin nombres todavía. El esqueleto de la historia. Esposa de la moraleja. Infidelidad. Un marido que ella creía haber arruinado. Quemó mi pasaporte para tenerme atrapado en casa mientras se escapaba con su amante. Le dije. Cree que estoy en la quiebra. No lo estoy. El bolígrafo de Sol volaba sobre su cuaderno. Vaya giro. Bebí mi café. Reclinándome. Acabo de vender mi empresa, por 1.000 millones de euros. Ella no lo sabe. Sol silbó bajo. Eso sí que es un cebo. ¿Cuál es el plan? Le dije que quería un reportaje. No sobre mí, todavía no. Pero sobre el abuso financiero silencioso, las vidas falsas que gente como Aldara vive. Ella es la pieza central, dije. Ella y su amante. Que el mundo lo vea. Sol asintió, garabateando. Podemos mantenerlo anónimo por ahora, según fuentes cercanas. Ese tipo de cosas. Cuando estés listo, revelamos los nombres. Estuve de acuerdo. El momento lo era todo. Aldara volvería pronto, y quería que esta historia estallara cuando menos se lo esperara. Ultimizamos los detalles. ¿Cómo enmarcaría la historia? ¿Qué le enviaría a continuación? Para cuando me fui, el plan era sólido. De vuelta en la suite, revisé mi teléfono. Otra vez Aldara. Esto es una locura. Contesta el teléfono. No lo hice. El protocolo fantasma estaba en efecto. Llegaría mañana y encontraría una casa cerrada, dinero desaparecido y la vida de Damián desmoronándose. Y yo estaría aquí, en silencio, intocable, moviendo los hilos. Quemó mi pasaporte para enjaularme. Yo estaba quemando su mundo para liberarme. Me paré junto a la ventana de la suite, con el café en la mano, viendo cómo la ciudad despertaba a mis pies. Era el tercer día desde que Aldara se fue a Ibiza, y hoy volvía directa a la trampa que le había tendido. Mi teléfono había estado en silencio toda la mañana. Sin mensajes, sin llamadas, solo la calma antes de la tormenta. Elvira había confirmado todo. Los códigos de la casa estaban cambiados, las cuentas congeladas, la sociedad limitada en su lugar. Aldara se dirigía hacia un muro de ladrillos, y yo no estaría allí para amortiguar el impacto. No sentía culpa. No después del pasaporte, no después de los mensajes, no después de verla reír con Damián en esas grabaciones. Ella había cavado su propia tumba. Ahora era el momento de que se acostara en ella. Revisé un rastreador de vuelos en mi portátil. Su vuelo debía aterrizar al mediodía. La imaginé pavoneándose por el aeropuerto, con sus gafas de sol de diseñador, esperando volver a su vida perfecta. En su lugar encontraría puertas cerradas y una cuenta bancaria que no respondía a sus plegarias. Damián probablemente estaría con ella, sudando y buscando excusas mientras su propio mundo se desmoronaba tras las acciones de Nerea. Bebí mi café y sonreí. Eran el uno para el otro. Dos mentirosos revolcándose en sus propias cenizas. Yo, por supuesto, no estaba en casa. Estaba observando las cámaras de seguridad de forma remota, la aplicación abierta en mi teléfono. Mis padres se habían llevado a los niños a su casa anoche. Mis instrucciones, sin preguntas. Los llamaría más tarde, les diría que estaba en un viaje de negocios. Mantenerlo simple. No necesitaban ver esta parte. Las imágenes de esta mañana mostraban un camino de entrada vacío, el chalet silencioso como una ciudad fantasma. Esperé, sabiendo que aparecería pronto, sabiendo que las cámaras lo capturarían todo. Alrededor de la 1 de la tarde, mi teléfono vibró. Una alerta de la cámara de la puerta principal.
Movimiento detectado. Era ella. Aldara se bajaba de un taxi. Su pelo estaba un poco despeinado, su rostro tenso por la irritación. Arrastró su maleta hasta el teclado y pulsó el viejo código. Nada. Lo intentó de nuevo, con más fuerza, y luego golpeó la puerta con el puño. Subí el volumen y la oí gritar, «¿Pero qué coño?». Sacó su teléfono, probablemente llamándome, pero había bloqueado su número anoche. No necesitaba escuchar sus gritos. Deambuló por el porche, sus tacones haciendo clic. Probó la puerta trasera. Cerrada. Maldijo. Lo suficientemente alto como para que el micrófono lo captara. Y luego se sentó en los escalones, con la cabeza entre las manos. Me recliné en el sofá, viéndola desmoronarse. Parecía más pequeña allí, menos la reina que interpretaba en internet y más una niña que había perdido su juguete. Su maleta estaba a su lado, un monstruo de color rosa brillante lleno de ropa que ya no podía permitirse. No sentí lástima. Quemó mi pasaporte, se burló de mí y se escapó con Damián pensando que había ganado. Este era su despertar, frío, duro y demasiado tarde. Mi teléfono sonó. Era Elvira. Está en la casa. Si sigue merodeando así, podrían llamar a la policía. ¿Estás bien con eso? Asentí para mis adentros. Sí. Que lo hagan. Es mi propiedad ahora. No tiene base legal. Elvira soltó una risita. Te va a odiar por esto, Ciro. Me encogí de hombros aunque no podía verme. Ya me odiaba. Esto solo lo hace oficial. Mientras Aldara seguía afuera, yo tenía trabajo que hacer. Había estado pensando mucho en mi madre últimamente. En cómo nos crió a mi hermano y a mí sola después de que mi padre se fuera. En cómo siempre decía que yo iba a hacer grandes cosas. Murió de cáncer hace 5 años, y desde entonces había querido crear una fundación en su nombre. Aldara siempre se había opuesto. No era lo suficientemente glamuroso, decía. Necesitaba centrarme en inversiones reales, como sus amigas influyentes. Pura palabrería. Ahora, con el dinero de la venta, podía hacerlo bien. Llamé a Fermín. Oye, ¿todavía tienes el contacto de ese tipo de las organizaciones sin ánimo de lucro? Lo tenía. Te lo paso ahora. ¿Qué tienes en mente? Se lo conté. La fundación de mi madre. Becas educativas. Apoyo tecnológico para chicos como yo. Se quedó en silencio un momento y luego dijo, a tu madre le habría encantado, tío. Cuenta conmigo. Lo que necesites. Pasé la tarde hablando por teléfono con un tipo brillante llamado Amador. Elaboramos un plan. 5 millones de euros de capital inicial. Becas, campamentos de programación, todo en nombre de mi madre. Se sentía bien. Como si estuviera construyendo algo con sentido, no solo para mí, sino para ella. Aldara nunca entendería el legado por encima de los me gusta. Cuando colgué, el papeleo estaba en marcha. Lo firmaría mañana. Cuando volví a mirar las cámaras, Aldara se había ido. Supongo que vino otro taxi. Quizás se registró en un hotel gastando el efectivo que le quedaba. No me importaba a dónde fuera, siempre y cuando no fuera mi problema. Me serví un whisky y me senté a escribirle una carta. Ni un correo electrónico, ni un mensaje. Papel y bolígrafo a la antigua. Fue breve. Quemaste mi pasaporte para llevarte a otro hombre al viaje de nuestros sueños. Así que quemé la fantasía que llamabas nuestro matrimonio. No te impediré que tengas tus fantasías, pero las tendrás sin mí, y sin el imperio que yo construí. Metí la carta en un sobre y la envié a la dirección de la casa. Estaría en el buzón mañana. Si alguna vez encontraba la manera de volver a entrar, la encontraría. Me recliné, bebí el whisky y dejé que el ardor en mi pecho se asentara. La suite estaba en silencio, pero ya no se sentía vacía. Se sentía mía. Los niños estarían bien. Los vería pronto. Los sacaría de este lío y los llevaría a algún lugar divertido. En cuanto a Aldara, había vuelto a la realidad, y no era el aterrizaje suave que esperaba. Las cámaras habían capturado su colapso, otra pieza para el archivo de Elvira, pero no necesitaba volver a verlo. Ya había visto suficiente. El reloj marcó las 8. Me levanté, me estiré y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba, viva, mientras el mundo de Aldara se encogía. Pensó que podía borrarme de su vida, inmovilizarme mientras se iba a bailar con Damián. Pero yo no estaba atrapado, estaba libre, más libre de lo que había estado en años. La fundación era mi comienzo, una pieza de algo real. Recibiría la carta, leería esas palabras y sabría que este ya no era su juego, era el mío, y apenas estaba calentando. Me despertó el sonido de la lluvia golpeando el cristal de la suite.
El ritmo constante coincidía con el de mis pensamientos. Era el cuarto día desde que el mundo de Aldara había empezado a resquebrajarse, y podía sentir un cambio en el aire, como si la tormenta exterior estuviera lavando los últimos restos de sus fantasías. Me preparé un café. Mientras la máquina siseaba, revisé mi teléfono. No había llamadas de ella, no desde que la bloqueé. Pero Internet bullía. Anoche, tarde, había publicado algo en sus preciadas redes sociales, una frase vaga y dramática. Atravesando una verdadera prueba, pero volveré más fuerte. Resoplé contra mi taza, típico de Aldara. Enmarcar su propio desastre como una historia triste, buscando me gusta y simpatía. No sabía ni la mitad de lo que se le venía encima. Volví a ver las imágenes de las cámaras de seguridad de ayer. Ella merodeando por el porche, gritando a su teléfono, desapareciendo sin fuerzas con su maleta. Probablemente se estaba quedando en un hotel, o en casa de Damián si había vuelto. No importaba. Ella estaba en pánico. Yo estaba tranquilo. Un mensaje de Elvira. Ha contratado a un abogado. Un incompetente. No puede hacer nada. El acuerdo prenupcial es hermético. Sonreí. El acuerdo prenupcial. Ella se había reído cuando lo firmamos, diciendo que era inútil porque yo nunca sería gran cosa. Ahora era la jaula que la mantenía alejada de mis miles de millones. La lluvia arreció, dejando vetas en el cristal mientras me sentaba en el escritorio y abría el portátil. El artículo de Sol se había publicado hacía una hora. Detrás de la máscara, cuando la influencia se convierte en control, y ya se estaba extendiendo. Lo mantuvo anónimo, como le pedí, sin nombres todavía. Solo una influyente de la Moraleja, que llevaba una doble vida con un amante mientras manipulaba las finanzas de su marido. Los detalles eran vagos, pero suficientes para hacer que la gente susurrara, para que los seguidores de Aldara miraran su última publicación con recelo. Navegué por las redes sociales, viendo cómo se formaba la opinión pública. Esto suena como alguien que conozco, escribió un usuario. Estas esposas perfectas y falsas son las peores, dijo otro. No respondí. No era necesario. La semilla estaba plantada. Un mensaje de Sol. El artículo está explotando. Los comentarios son una locura. ¿Estás bien? Respondí. Perfecto. Dejemos que se cocine un poco más. Me envió un emoji de una llama. Bebí mi café, reclinándome, sintiendo el calor extenderse. Todo el juego de Aldara se basaba en su imagen. Esas fotos cuidadas. Esas frases de bendecida. Los patrocinios de marcas que pagaban sus bolsos y escapadas. Ahora se estaba desmoronando, y ella ni siquiera sabía por qué todavía. Sus seguidores no se tragaban su intento de victimismo. Demasiados habían visto el artículo. Demasiados estaban atando cabos. La imaginé allí, probablemente refrescando su teléfono, viendo cómo los me gusta disminuían. Lo llamaría un fallo técnico. Culparía al algoritmo, pero la verdad era más fría. La gente olía la mentira. Sus amigos influyentes superficiales ya estaban empezando a distanciarse. Lo vi en su cuenta. Menos comentarios de su séquito habitual. Ni un solo emoji de ojos de corazón de su grupo de yoga. Las marcas serían las siguientes. La abandonarían silenciosamente. Sin correos electrónicos, solo un lento desvanecimiento. Había construido su castillo sobre arena. Y la marea estaba subiendo. Un correo electrónico anónimo apareció. Sin nombre, solo una dirección temporal. Solía burlarse de ti, decía. Te llamaba su pequeño cajero automático. Dijo que nunca te irías porque no tenías agallas. Me alegro de que le demostraras que estaba equivocada. Lo miré, con la mandíbula apretada. ¿Uno de su círculo íntimo? ¿Alguien con quien se había desahogado durante una noche de vino? No importaba quién fuera. Confirmaba lo que yo sospechaba. Nunca me respetó. Solo me usó como un accesorio. Lo guardé y se lo reenvié a Elvira. Otro ladrillo en el muro. La lluvia seguía cayendo, una cortina gris sobre la ciudad. Me levanté, me estiré y caminé hacia la ventana. Aldara estaría en modo de control de daños, pero no le quedaban herramientas. Sin dinero, sin casa, sin un marido en quien apoyarse. Damián era inútil. Nerea había arruinado su carrera. Tendría suerte si conseguía un trabajo volteando hamburguesas. Los imaginé escondidos en algún lugar, discutiendo sobre de quién era la culpa, viendo cómo sus grandes planes se reducían a cenizas. Quemó mi pasaporte para aplastarme, pero todo lo que hizo fue encender su propia mecha. Revisé las cámaras de seguridad de nuevo. Nada nuevo. Solo la casa vacía, con charcos de lluvia en el camino de entrada. No había vuelto, probablemente lamiéndose las heridas en algún lugar. No me importaba. Mi enfoque estaba cambiando. Menos en ella, más en mí.
El papeleo de la fundación estaba listo. Lo firmaría con Amador mañana. 5 millones de euros para empezar. Un legado real, no una sesión de fotos filtrada. A mi madre le habría encantado. Aldara nunca lo hizo. Lo llamó un desperdicio. Dijo que deberíamos comprar un yate en su lugar. Es curioso cómo yo construí la sustancia mientras ella perseguía la apariencia. El teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Fermín. El artículo es brutal. ¿Seguro que no quieres que revele tu nombre? Serías un héroe. Sonreí y respondí. Todavía no. Deja que ella arda primero. Envió un emoji de pulgar hacia arriba. Fermín lo entendía. Había visto los desaires de Aldara durante años. La había visto intentar empequeñecerme. Ahora me estaba animando, y me alegraba tenerlo de mi lado. Volví a sentarme, abrí de nuevo sus redes sociales. La publicación seguía allí, pero los comentarios estaban cambiando. ¿Cuál es la verdad, eh? Queremos el chisme, dijo uno. ¿Por qué tan callada últimamente?, pinchó otro. El correo electrónico anónimo resonaba en mi mente. Pequeño cajero automático. Así es como me veía. Algo para sacudir en busca de efectivo, para tirar cuando las hojas se secaran. No sabía que mis raíces llegaban más profundo de lo que ella podía alcanzar, que había convertido ese árbol en un bosque. 1.000 millones de euros, una nueva vida. La oportunidad de volver a ser yo. Se burló de mi ética de trabajo, de las noches tranquilas programando mientras ella iba de fiesta. Ahora ese trabajo había desarraigado todo su juego. Me serví un whisky. Afuera la lluvia caía sin cesar. El artículo era solo el comienzo. Sol tenía más listo para cuando yo diera la señal. El aviso de despido de Aldara se estaba emitiendo en vivo, ardiendo lentamente. Mañana se despertaría con menos seguidores, amigos más fríos. Una vida que ya no podía fingir. No sentía euforia. Todavía no. Esto no se trataba de alegría. Se trataba de justicia. Intentó borrarme de su historia. Ahora yo estaba escribiendo el final. Y no era uno que ella pudiera controlar. No sonreí. Había demasiada rabia para eso. But sentí un cambio. Ella prosperaba con el control, con que todos creyeran en su actuación. Ahora la máscara se deslizaba, y no podía volver a ponérsela. Aldara me envió un mensaje anoche. No desde su número. Lo había bloqueado, así que probablemente desde el teléfono de una amiga. Necesitamos hablar, en un lugar público. Por favor. Lo miré durante 10 minutos antes de responder. De acuerdo. A mediodía. En ese restaurante de la calle Serrano. No quería verla. No quería oír su voz. Pero necesitaba mirarla a los ojos una última vez. Ver si se retorcía, si mentía, o si finalmente se rompía. El restaurante era territorio neutral, lo suficientemente concurrido como para que no pudiera armar una escena. La escucharía, y luego me iría para siempre. Cuando el reloj marcó las 11:30, cogí mi chaqueta. Una simple chaqueta negra, no una que ella hubiera elegido. El trayecto fue corto. La ciudad zumbaba a mi alrededor mientras entraba en el aparcamiento del restaurante. Ella ya estaba allí, en un reservado junto a la ventana. Llevaba el pelo recogido, su rostro sin el maquillaje habitual. Parecía cansada. Más pequeña, de alguna manera. Como si la lucha la hubiera vaciado. Me senté frente a ella, manteniendo mi expresión neutral. La camarera vino. Pedí un café solo, sin azúcar. Aldara jugaba con su vaso de agua. Sus uñas estaban rotas, sin manicura. Era una nueva imagen. Ha sido tan cruel, empezó, su voz baja pero afilada. Echarme, congelarlo todo. Es demasiado, Ciro. Ya he entendido el mensaje. Bebí mi café, reclinándome, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Esperaba que yo interviniera, me disculpara, lo arreglara. No lo hice. No, dije, finalmente bajando la taza. Esto no es venganza, es liberación. No te estoy castigando, Aldara. Te estoy eliminando del centro de mi historia. Sus ojos se entrecerraron, luego se abrieron, como si no pudiera decidir si hablaba en serio. ¿Tu historia?, espetó. Era nuestra historia. Los niños, la casa. Tú la quemaste. La interrumpí, manteniendo mi voz firme. En el momento en que quemaste mi pasaporte y te escapaste con Damián. No te atrevas a actuar como mi esposa ahora. Se encogió. Su mano se apretó alrededor del vaso. No fue así, dijo, pero su tono era débil, ensayado. Solo necesitaba un descanso. Siempre estabas trabajando, siempre ausente. Me reí, un sonido corto y amargo que la detuvo. ¿Un descanso? Llevabas meses planeándolo, robándome, burlándote de mí. No me mientas a la cara. Se enderezó.
Su mirada se desvió hacia la mesa. Luego volvió a subir. Vale. De acuerdo. Me equivoqué. Pero no puedes simplemente borrarme. Tenemos una historia. Historia. 12 años de ella posando y conspirando mientras yo me doblaba y construía. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Estoy aquí por nuestra historia. Te di todo. Mi tiempo. Mi dinero. Mi vida. Y tú me lo tiraste a la cara. No te quedan cartas que jugar. Sus labios se abrieron y se cerraron. Probó una nueva táctica. Su voz se suavizó. Inclinó la cabeza como solía hacer cuando quería algo. Podemos arreglar esto. Por los niños. Volveré a casa. Lo solucionaremos, cariño. No, dije, más agudo esta vez. No lo entiendes. No hay casa a la que volver. Es mía. La casa, el dinero, la vida que construí. Ya no eres parte de ella. Su rostro se endureció. La máscara se deslizó. ¿Crees que eres alguien ahora? Te desmoronarás sin mí. Siempre me has necesitado. Levanté una mano para detenerla. ¿Necesitarte para qué? ¿Para vestirme? ¿Para decirme quién ser? He terminado con eso, Aldara. Y tú has terminado conmigo. A continuación, probó con las amenazas, su voz subiendo. Voy a luchar contra esto. Abogados, tribunales. Me llevaré la mitad. Saqué el acuerdo prenupcial de mi chaqueta y lo deslicé sobre la mesa. El que firmó hace años, riéndose, pensando que era una broma. Léelo, dije. No te llevas nada, ni un céntimo. Sus ojos recorrieron la página y su respiración se entrecortó. Esto no puede ser. Me levanté, dejé unos billetes en la mesa para el café. Resulta que los maridos fracasados son bastante buenos en el juego a largo plazo. Adiós, Aldara. Salí. Sentí su mirada ardiendo en mi espalda, pero no me di la vuelta. Afuera, el aire era fresco, y la ciudad vivía a mi alrededor. Lo había intentado todo. Culpa, encanto, amenazas, y nada había funcionado. Me metí en el coche y respiré hondo. Se acabó. El último hilo se había cortado. Ya no era mi esposa, en ningún sentido. El restaurante desapareció en mi retrovisor mientras conducía de vuelta a la suite. El peso en mi pecho se sentía más ligero. De vuelta en la suite, me serví un whisky. La luz de la tarde entraba por las ventanas. El acuerdo prenupcial era mi escudo, pero la verdadera victoria fue haberme ido. Pensó que podía manipularme una última vez. Atraerme de nuevo a su órbita. No sabía que yo ya la había superado. El teléfono vibró. Era Sol. La historia sigue siendo tendencia. ¿Revelamos los nombres? Respondí. Pronto. Deja que se cocine un poco más. El colapso de Aldara en el restaurante sería buen material para la historia, pero no lo necesitaba. La versión anónima era suficiente por ahora. Me senté allí, pensando en ella, aferrándose a un clavo ardiendo. Me llamó cruel, pero la crueldad habría sido prolongar esto, jugar a su juego. Hice un corte limpio. Los niños eran los siguientes. Los vería mañana. Los llevaría por un helado. Empezaría a reconstruir lo que ella había fracturado. No necesitaban su drama. Solo necesitaban que yo estuviera allí. Arreglaría la custodia con Elvira, sin problemas. El whisky quemaba al bajar. Un buen ardor. Yo no era el hombre con el que se casó. El programador silencioso que podía moldear. Era yo de nuevo, crudo, real, con 1.000 millones de euros y una vida que ella no podía tocar. Hoy se había revelado a sí misma, mostrando la desesperación detrás del pulido. Y yo me había revelado a ella, despojándola del poder que tenía sobre mí. El juego había terminado. Había ganado, y no iba a mirar atrás. Me desperté con la luz del sol inundando el suelo de la suite. Más allá del cristal, la ciudad se extendía como una promesa que finalmente podía cumplir. Aldara se había ido. No solo de la casa, sino de mi cabeza. Después del enfrentamiento en el restaurante de ayer, su voz se había convertido en un susurro. Había cortado el último lazo, la había dejado colgando. Y ahora, este día era mío. El café se estaba preparando en la cocina, su rico aroma llenando el espacio mientras me vestía con una camiseta y unos vaqueros sencillos, mis favoritos. Nada que ella hubiera aprobado. Mi teléfono sonó. Era Amador, de la organización sin ánimo de lucro. Papeles listos. Nos vemos a las 10. Respondí. Allí estaré. Hoy no se trataba de destruir. Se trataba de construir. Conduje hasta su oficina en el centro. Las calles bullían con el tráfico de la mañana. La fundación era ahora real, con el nombre de mi madre en ella. 5 millones de euros para empezar. Para dar a chicos como yo la oportunidad de hacer algo grande. Amador me saludó con un apretón de manos.
Su escritorio estaba cubierto de documentos. Esto es sólido, dijo pasándomelos. Becas, campamentos de programación, mentorías. Empezamos el próximo trimestre. Firmé. El sonido de mi bolígrafo rasgando la página, y sentí a mi madre conmigo. La que trabajó en 2 turnos para comprarme ese primer ordenador destartalado. Aldara lo habría llamado un desperdicio. Se equivocaba. Esto era un legado. De vuelta en el coche, llamé a mis padres. Traed a los niños al parque a mediodía. Os veo allí. Ella aceptó sin preguntas. No había visto a los niños desde que me fui. Echaba de menos la sonrisa traviesa de mi hijo, las preguntas tranquilas de mi hija. Por teléfono lo había mantenido ligero, diciendo que estaba trabajando, pero se merecían más. El parque era un lugar neutral, abierto, bueno para un nuevo comienzo. Compré helados de camino. Chocolate para mi hijo, fresa para mi hija. Adivinando sus favoritos como si nunca me hubiera ido. Corrieron hacia mí cuando llegué, pequeños brazos alrededor de mis piernas. ¡Papá!, gritó mi hijo, su cara ya manchada de tierra. Mi hija me abrazó más tranquilamente, sus ojos buscando los míos. ¿Dónde estabas?, preguntó. Me agaché a su nivel entregándoles los helados. Trabajando, pequeña. Pero estoy aquí ahora. ¿Qué tal todo?, parlotearon. El colegio, las tortitas de la niñera, un lagarto que habían visto. Escuché, realmente escuché. Sin teléfono en la mano, sin la voz crítica de Aldara de fondo. Nos sentamos en un banco. El sol era cálido, y les dije que pronto nos iríamos de viaje. ¿A dónde?, preguntó mi hijo goteando helado. A Florencia, dije. Italia, edificios impresionantes, comida deliciosa. Sus caras se iluminaron, sin saber que también era mi sueño, uno del que Aldara se había burlado. Mis padres observaban desde lejos, dándonos espacio. La custodia se arreglaría más tarde. Elvira se estaba encargando. Pero por ahora, esto era suficiente. Los niños no preguntaron por su madre, y yo no saqué el tema. Ella los llamaría algún día, les contaría su versión, pero yo no los pondría en su contra. Verían la verdad por sí mismos, a su debido tiempo. Jugamos al pilla-pilla. Los perseguí por el césped, riendo por primera vez en lo que parecieron años. Mis pulmones ardían, pero se sentía bien. Vivo. Libre. Más tarde, los llevé de vuelta con mis padres y conduje hasta la universidad. Había dado una charla como invitado allí, cuando mi empresa emergente era pequeña. El jefe del departamento me había enviado un correo electrónico la semana pasada, pidiéndome que volviera. Entré en el aula. Estudiantes con sudaderas levantaron la vista, algunos medio dormidos. No estoy aquí para aburriros, comencé, apoyándome en el atril. Estoy aquí para contaros las cosas que desearía haber sabido. Hablé de código y de perseverancia, de cómo construí algo desde un sótano. Se animaron cuando mencioné la venta, 1.000 millones de euros, un número que hacía que sus ojos se abrieran de par en par. El dinero es bueno, dije, pero lo que importa es lo que haces con él. Les hablé de la fundación y vi a algunos asentir. Un estudiante preguntó, ¿cuál es el truco? Sonreí. No hay truco. Solo trabajad duro y no dejéis que nadie os diga que sois pequeños. De camino a casa, llamé a mi hermano, Gaspar. Nos habíamos distanciado, sobre todo por Aldara. Dijo que era demasiado tosco para su círculo. Tío, dije cuando contestó. Ha pasado demasiado tiempo. Su risa fue profunda y cálida. Ya te digo. ¿Estás bien? He oído cosas raras sobre Aldara. Le di la versión corta, sin drama. Joder, dijo. Te has convertido en un hombre de verdad. Hagamos un viaje pronto. Tú, yo y los críos. Sonreí. Florencia, ¿te apuntas? Vitoreó. Por supuesto. El siguiente fue Benigno, mi mejor amigo de la universidad. Aldara lo odiaba. Decía que se vestía mal. Lo llamaba vago. Oye, respondió, su voz somnolienta. ¿Estás vivo? Me reí, más fuerte que en mucho tiempo. Florencia. Yo, Gaspar y tú. Gimió. Luego soltó una risita. Me apunto. Iré. Estábamos reconstruyendo. Yo, Gaspar, Benigno y los niños. Sin filtros, sin falsedades. De vuelta en la suite, me senté en mi escritorio y abrí el portátil. Tenía una plataforma que terminar, una que había estado programando en secreto, para mí. La llamé Vero. Verdad, autenticidad. Un espacio para voces reales, no para pretensiones. El mundo de Aldara eran me gusta y mentiras. Esto era lo contrario. Tecleé el código fluyendo. El viejo programador dentro de mí estaba despertando. Pasaron las horas. El sol se ponía. Me recliné, satisfecho. No estaba terminado, pero estaba vivo.
Me serví un whisky y salí al balcón. Florencia esperaba. Mi viaje, a mi manera, sin necesidad de aprobación. La risa de mis hijos resonaba en mi cabeza. La voz de Gaspar, la sonrisa de Benigno. La fundación estaba en marcha. La charla fue un éxito. Vero estaba respirando. Aldara estaba en pánico en algún lugar, pero ya no me poseía. Yo había cambiado. El dinero, sí. Pero era más que eso. Libertad. Propósito. Volver a ser yo. No su versión. La ciudad brillaba abajo. Un lienzo que ahora podía pintar. 1.000 millones de euros eran puertas abiertas. Pero la familia, el trabajo, la verdad, esas eran las llaves. Bebí el whisky. El viento era fresco en mi cara. El modo legado no se trataba de ganar contra ella. Se trataba de construir más allá de ella. Y apenas estaba empezando. Estaba en un escenario en Lisboa. La conferencia de tecnología bullía a mi alrededor. Un mar de rostros mirándome desde la audiencia. Las luces eran cálidas, el micrófono pesado en mi mano, pero me sentía firme. Más firme de lo que me había sentido en años. Había pasado un año desde que Aldara quemó mi pasaporte. Un año desde que me fui y puse su mundo patas arriba. Ahora, estaba aquí, en una sala llena de programadores, inversores y soñadores, presentando Vero. Mi plataforma. Mi verdad. Detrás de mí la pantalla brillaba con el logo. Simple, audaz, real. Autenticidad, mi voz resonó sobre el murmullo. Responsabilidad, verdad. De eso se trata. La multitud se inclinó hacia adelante. Teléfonos en alto, grabando. No estaba nervioso. Este era yo. Crudo, sin guión. Había pasado meses programando Vero. Noches en el balcón de la suite con mi portátil, las luces de la ciudad como única compañía. No era solo una aplicación, era un dedo corazón a las mentiras y la falsedad en las que Aldara prosperaba. Un espacio donde la gente podía construir cosas, no posar. Se lo expliqué. Código abierto. Chats encriptados. Sin algoritmos que impulsaran la falsedad. Ya hemos tenido suficientes filtros, dije. Esto los elimina. Aplaudieron. Una onda al principio, luego una ola. Vi a Gaspar en primera fila, sonriendo. A su lado, Benigno levantaba el pulgar. Los niños estaban en casa con su niñera, pero algún día los traería aquí. Les mostraría lo que su padre podía hacer. Después de la demostración, bajé del escenario. Se acercaba la ronda de preguntas. Los periodistas se arremolinaron. Micrófonos en mi cara. Se rumorea que ganó 1.000 millones de euros con su empresa emergente. ¿Es cierto?, preguntó uno. Asentí. Sí. La vendí el año pasado. Otro intervino. Hay rumores de que su esposa lo traicionó. ¿Es por eso que construyó esto? Hice una pausa. La pregunta quedó suspendida en el aire. La sombra de Aldara me había seguido hasta aquí. Sonreí. Una pequeña sonrisa. Ella me dio claridad. Y eso es más valioso que cualquier cosa que me quitó. Garabatearon, asintieron, pasaron a la siguiente pregunta. No dije su nombre. Aún no. El artículo de Sol había hecho su trabajo. El nombre de Aldara era barro en internet de todos modos. No había necesidad de torcer el cuchillo. La multitud se dispersó. Cogí una botella de agua, mi garganta seca de tanto hablar. Gaspar me dio una palmada en la espalda. Estuviste genial, tío. Mamá estaría orgullosa. Sonreí. Sí, lo estaría. Benigno se unió. Una copa después. Invita al multimillonario. Me reí, un sonido fácil. Florencia había sido increíble. Yo, Gaspar, Benigno y los niños. Gelato junto al río Arno. Sin horarios, sin filtros. Ahora, Lisboa era nuestra. Una vuelta de la victoria que me había ganado. Una mujer se acercó. Pelo oscuro, ojos agudos. No era periodista. Algo más. Gran charla. Su voz era cálida pero directa. Soy Ania. Artista y emprendedora. Vero tiene potencial. De verdad. Me gustó al instante. Sin adornos. Sin juegos. Gracias, dije. ¿En qué trabajas? Ella sonrió. Había una chispa allí. Estoy construyendo algo yo misma. Más pequeño, pero una vibra similar. Verdad sobre la basura. Hablamos. Su proyecto, el mío. El lío de la tecnología estos días. No preguntó por el dinero. No intentó buscar estatus. Solo ideas. Es difícil reconstruir, dije, probándola. Ella asintió. Dímelo a mí. Sonreí. Te lo digo. Intercambiamos números. No fue forzado. Solo un hilo del que tirar. Se fue más tarde, y la vi irse, sintiendo que algo cambiaba. No amor, todavía no. Solo posibilidad. Aldara era glamour y control.
Ania se sentía como fuego y determinación. No necesitaba una pareja, pero tampoco estaba cerrando mi mente. Estar en el lado correcto de la historia no se trataba de estar solo. Se trataba de ser real. De vuelta en el hotel, me senté en el balcón. Las luces de Lisboa se extendían abajo. La conferencia bullía en internet. Vero era tendencia. Mi nombre asociado a ella. Me llamaban visionario, el rey del regreso. No me importaban las etiquetas, la venta, el dinero. Era combustible, no el fuego. El fuego era esto. La fundación prosperaba. Chicos iban a campamentos de programación gracias al nombre de mi madre. Mis hijos volvían a sonreír. Preguntaban por Italia. Gaspar y Benigno estaban de vuelta en mi vida. Vero estaba respirando, creciendo. Aldara. Era una nota al pie ahora. El divorcio había finalizado, sus cuentas estaban vacías, sus seguidores se habían ido. Intentó un regreso hace meses, pero la acribillaron. Ya no lo comprobaba. Pensé en esa noche. El pasaporte en cenizas, su burla, mi silenciosa salida. Pensó que había ganado. Pensó que me quedaría pequeño, pero yo ardí más fuerte. Quemé las mentiras que había construido a mi alrededor. La jaula en la que me había puesto. 1.000 millones de euros eran puertas abiertas. Pero salir por ellas fue lo que me salvó. Reconstruí, no por venganza, sino por mí. Mis hijos recuperaron un padre, no un accesorio. Tenía hermanos en Gaspar y Benigno, no sus falsos amigos. Y ahora, tal vez, Ania. Una chispa, no un guión. El teléfono vibró. Era Fermín. El lanzamiento fue un éxito. Los inversores están llamando. Has vuelto, tío. Tecleé mi respuesta. Nunca me fui. Solo encontré el lado correcto. Envió un emoji de un puño. Me recliné. El aire nocturno era fresco. Lisboa brillaba. Una ciudad que había conquistado. Pero la verdadera victoria era más silenciosa. Estaba aquí, al mando. El fuego de Aldara no me destruyó. Despejó el camino, quemó la basura que no necesitaba. Perdí una esposa, una casa, una versión de mí mismo que odiaba. Gané todo lo demás. Me levanté, me estiré. Abajo, el ruido de la conferencia se desvanecía. Vero estaba en el mundo ahora. Mi marca, mi legado. La fundación estaba creciendo. Mis hijos eran míos. Y el número de Ania estaba en mi teléfono. Un tal vez. Ya no necesitaba demostrarle nada a Aldara. Ella había perdido el juego que empezó. Yo estaba en mi lado correcto. No el del dinero o la fama. El mío. El del hombre que siempre estuvo ahí, debajo de su ruido. El que nunca esperó. Entré. La puerta del balcón se cerró con un clic. Mañana volaría a casa, a mis hijos, a Gaspar, a Benigno, a la vida que construí. Algunos fuegos no te acaban, te permiten empezar de nuevo.